La restauración del retablo de la Virgen María, la obra más antigua de la colección pictórica Lladró, se llevó a cabo entre octubre de 2005 y marzo de 2006. 6 meses de un laborioso trabajo artesanal que ha hecho posible que este retablo luzca ahora en el Centro Cultural y Museo Lladró con todo el esplendor con el que fue creado en el siglo XV. Esta obra está atribuida de forma unánime a la mano de un pintor anónimo de la escuela catalana bautizado como Maestro de Cubells. La autoría de la obra fue adjudicada a partir del retablo de los Santos Juanes, pintado por el artista para la iglesia de San Pedro en Cubells, en la comarca leridana del Noguera, que se conserva hoy en el Museo de Bellas Artes de Asturias. La actividad del Maestro de Cubells se sitúa cronológicamente entre finales del siglo XIV y principios del XV, coincidiendo con los reinados de Pedro IV el Ceremonioso, Juan I el Cazador y Martín I el Humano. El contexto político-económico en el que se enmarca su obra se caracteriza por la fijación de un marco de estabilidad que sentará las bases de la prosperidad de la Corona de Aragón en el siglo XV. En el contexto del llamado Segle d'Or Valencià, el Reino de Valencia se convierte en el motor económico de la corona y la ciudad de Valencia en su capital cultural. La formación de este artista se sitúa alrededor del año 1400, dentro del estilo gótico internacional y de la estela de los hermanos Serra, que introdujeron el gótico italianizante en Cataluña. El retablo de la Virgen se compone en la actualidad de un cuerpo central dividido en 3 calles y de una predela, la parte inferior horizontal del retablo. En la tabla central podemos ver a la Virgen de la Leche representada en el suelo, sobre un cojín, como Virgen de la Humildad, un tratamiento que tiene su origen en Italia. En el resto de las escenas laterales se representan los hechos de la vida de María: Anunciación, Nacimiento, Adoración de los Magos, Calvario, Resurrección, Ascensión y Pentecostés. Por lo que respecta a la predela, en el centro vemos al Cristo de Piedad rodeado de los instrumentos de la Pasión y flanqueado por la Virgen y San Juan. En los extremos, a la izquierda, tenemos a Santa Catalina y a San Pablo, y a la derecha, a Santa Bárbara y a San Pedro. Como aspectos curiosos de este retablo, podemos ver, por una parte, la representación de la Virgen María en la escena de la Resurrección, una peculiaridad de la escuela catalana, pues normalmente la Virgen no aparece en esta escena. Por otra parte, también resulta interesante la letra gótica que aparece en el soldado en la misma escena, y que se repite en el colgante de uno de los magos y en los soldados del Calvario. Sobre las características formales de este retablo, vemos que el soporte utilizado es madera de pino con refuerzos de la misma madera que todavía conservan la forma original de los troncos. La técnica pictórica utilizada ha sido el temple de huevo, con fondos en pan de oro fino cincelado y el uso abundante de estofados sobre plata y oro. El trabajo de la masonería es de talla en madera dorada y de una ejecución sencilla que sirve para separar las calles entre sí y para rematar la parte superior de las mismas sobre un fondo azul estrellado. Antes de la restauración llevada a cabo por el Centro Cultural y Museo Lladró, este retablo fue intervenido con anterioridad al menos un par de veces. En este sentido, uno de los problemas más acuciantes fue eliminar el sistema de montaje que presentaba el retablo cuando fue adquirido para la colección pictórica Lladró. Las 4 piezas, 3 calles y predela, estaban unidas formando un solo cuerpo. Esto estaba causando daños en el soporte por el excesivo peso del conjunto del retablo, sustentado solamente en 4 puntos. Esta carga se agravaba además por el frágil estado del retablo debido a antiguos ataques de xilófagos, insectos que roen la madera. En algún punto, la madera incluso se había partido y algunos de los travesaños originales se habían eliminado. Sobre la capa pictórica se acumulaban capas de suciedad,
retoques, barnices oxidados y restos de cola no originales. Estos elementos distorsionaban el colorido vivo original propio de la pintura al temple y conferían a la obra una tonalidad marrón uniforme y excesivamente brillante. El proceso de restauración fue muy laborioso. En primer lugar, se intervino en el soporte. Se separaron las 4 piezas, se eliminaron los fragmentos de madera no originales e innecesarios y se repararon los daños que el anterior montaje había producido. Después, se retiró la gruesa capa de cera y barniz que recubría la madera y que fue aplicada en anteriores restauraciones. Se aplicó un desinsectante preventivo y se consolidaron aquellas partes más debilitadas por la carcoma. Se repusieron los travesaños perdidos utilizando madera de pino envejecida. En algunas esquinas hubo que realizar pequeños injertos de madera para recuperar las tablas que hoy podemos contemplar en sus dimensiones originales. Una vez intervenido el soporte, se procedió a restaurar la capa pictórica. En primer lugar, se retiró la gruesa capa de barniz más superficial y reciente. Para ello, se aplicaron mezclas de disolventes volátiles y se utilizó el bisturí. En esta fase se hicieron evidentes las restauraciones anteriores que pudimos distinguir por un oscurecimiento más acusado de los colores allí donde se había intervenido. Este contraste de tonalidades se hace más evidente con luz ultravioleta. No obstante, estas restauraciones se respetaron por su exactitud con respecto al dibujo y a la composición. Bajo este barniz todavía quedaban otras capas de barniz más antiguo, junto con capas de suciedad y manchas de naturaleza diversa. Para eliminarlas se utilizaron mezclas de disolventes y geles, lo que ha hecho posible que podamos disfrutar del cromatismo y la luminosidad de los colores originales del retablo. Tras la limpieza, aparecieron pequeñas zonas con pérdidas de color que se repusieron en la fase de reintegración cromática, en la que también se ajustaron de tono las reintegraciones antiguas. Este procedimiento confiere unidad a la contemplación del retablo en su estado actual. Para finalizar, se aplicó una película de barniz protector, gracias al cual se consigue además la saturación y el brillo óptimos de los colores. Tras esta restauración en profundidad, el retablo de la Virgen María ha recuperado todas las características que hacen de esta obra un ejemplo notable de la pintura catalana del siglo XV.